explica bien la sección 131, hay algo más que simplemente la gloria celestial. Y ahí explica que dentro del reino celestial hay 3 cielos o grados. Y entonces nos habla del más alto de estos 3. Y entonces pone como requisito, o nos da este conocimiento, de que para alcanzar el más alto necesitamos ser sellados en el templo o entrar en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. De otra manera no se puede alcanzar ese más alto grado de gloria dentro del reino celestial. Y se puede entrar en el otro, pero ese es el límite de su reino. Entonces vemos que sí, tú puedes solamente bautizarte y puedes recibir el Espíritu Santo y ya tienes la gloria celestial, siempre y cuando, como veíamos anteriormente, siempre y cuando guarde los mandamientos, pero esto nos da la oportunidad de alcanzar el más alto grado de gloria. Y realmente este es el que nos va a hacer que heredemos todo lo que el Padre tiene. Todas esas promesas de llegar a ser dioses incluso, se van a dar sí y solo sí entramos en este sempiterno convenio del matrimonio. Ahora, hemos hablado mucho otras veces de esto, y a veces pensamos, bueno, ¿y qué tal si yo no me casé durante mi tiempo aquí en la Tierra? Pero no porque yo no quisiera, sino que no se dio la oportunidad. Hemos hablado en otros programas acerca de eso, solamente la parte resumida de eso es que el Señor también conoce las intenciones de nuestro corazón y que si no pasó aquí en esta tierra, todavía va a haber tiempo para eso después de esta tierra. ¿Para qué, Víctor? Le hacen el milenio. Para recibir un matrimonio en el templo, por ejemplo. Ya, sí. Básicamente para eso, ¿no? Es decir, que no nos descalifica el no haber recibido un matrimonio o entrar en el sempiterno convenio del matrimonio durante nuestro tiempo en esta tierra, siempre y cuando nosotros realmente lo estuvimos buscando. Dice el Elder M. Russell Ballard, ¿no? Lo dijo en este discurso que se llama Esperanza en Cristo. Lo dice, el estado de civil actual no determina el reino de gloria que vamos a recibir. Sí. Eso no significa que no sea necesario entrar en el orden del matrimonio. Sí, y porque además alguien que no quiere entrar en el orden del matrimonio en esta tierra, entonces ¿para qué va a querer? Es incompatible con heredar el más alto grado de gloria dentro del reino celestial, ¿no? Acuérdense que lo que vamos a recibir tiene que ser compatibles con nuestros deseos y nuestras decisiones aquí en la tierra. Oye, Víctor, pero luego si en la tierra no queremos tener hijos, ¿por qué querríamos tener hijos allá? Exacto. Sí. Sí. No queremos responsabilidades, esfuerzo, trabajo. Fíjate que hay una pregunta en el Nuevo Testamento que le hacen a Jesucristo, esta mujer que le dice, oye, ya tuve, no recuerdo el número exacto, pero tuve creo que 5 o 7 5, esposos, ¿no? 5 me parece, dice, ¿y con cuál de todos ellos estaré? La respuesta del Señor es, en la otra vida, voy a parafrasearlo, ¿no? Ni En se la otra casan vida ni se dan en casamiento. te vas a casar ni vas a poder estar con ninguno, porque esta mujer perteneció a una religión que no creía en la resurrección. Es lo primero, el primer punto, ¿no? Entonces, creo que también a veces, como miembros de la iglesia, nos gusta repartir pasteles imaginarios. O sea, a ver, déjenme ver si me puedo explicar. Andamos pensando, oye, es que mi abuelito, ¿con quién va a estar? Se casó con 4 esposas y que no sé qué, cuando antes de pensar, ¿cómo va a ser la vida después? Primero tengo que pensar en guardar los mandamientos y olvidarme de lo demás. Lo digo porque ahí de repente hay muchas preguntas en los chats, en los comentarios cuando se tocan estos temas, y yo quisiera dar una opción de respuesta, a ver si les gusta, Víctor y Salvador. No nos preocupemos por con quién vamos a estar allá. Mejor vamos a preocuparnos en ser buenos discípulos de Jesucristo acá y amar profundamente a la persona con la que estamos casados, la que tenemos al lado, y dar lo mejor de nosotros a esa persona. Y si la persona es complicada y ya pasamos, no importa, si pasamos por un divorcio o lo que sea, pues entonces aún así voy a guardar los mandamientos lo mejor que pueda, a lo mejor de mis posibilidades, de acuerdo a mis circunstancias.
Y no nos preocupemos tanto porque allá afortunadamente el que va a tomar la decisión es el Señor Jesucristo y Él tiene algo bello para todos nosotros. Entonces, yo creo que es porque es muy común, ¿no? En este tipo de temas. Es que mi caso, y es que yo digo, no nos preocupemos tanto, guardemos los mandamientos y confiemos en el Señor. Y todo va a estar bien. Bien, gracias, José Manuel. Víctor, ¿quieres abonar algo más? Avanzamos. Avanzamos. Bien. Entonces, vamos al siguiente punto, ¿no? ¿Qué leyes deben de guardar aquellos que desean heredar un reino celestial? La sección 84 nos habla acerca del orden del sacerdocio y menciona lo siguiente: y este sacerdocio mayor administra el evangelio y posee las llaves de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad, y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Porque sin esto, y vean lo resaltado en morado, ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Moisés claramente enseñó esto a los hijos de Israel en el desierto y procuró diligentemente santificar a los de su pueblo a fin de que vieran la faz de Dios. Entonces, una condición adicional para heredar un reino del orden celestial es entrar en el, valga la redundancia, orden del sacerdocio. Y estamos hablando del sacerdocio mayor, que es el sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Y además vivir los convenios relacionados con este sacerdocio. Víctor. Sí, vemos ahí otro requisito. Vemos ordenanzas por un lado, que ya habíamos hablado de ellas, pero vemos este otro requisito, que al final también es una ordenanza, recibir el sacerdocio. Y está hablando de entrar en este orden del sacerdocio como un requisito para poder ver la faz de Dios. Y no está hablando necesariamente de poder ver la faz de Dios mientras estemos aquí en la tierra. Se refiere más, o se refiere yo creo que de manera específica, a más allá de esta vida, ¿no? Porque ¿quién va a tener, cuántos van a tener la dicha de poder ver la faz de Dios mientras su tiempo aquí en la tierra? Pues la realidad es que muy pocos. Entonces se refiere a cuando seamos presentados ante Él. Sin este sacerdocio no estaríamos preparados para ello. Entonces es un requisito adicional a las ordenanzas que hombres y mujeres deben de tener o de haber tomado para poder heredar esa gloria celestial. Así es. Entonces, avanzo al siguiente punto y vamos subiendo de nivel o vamos avanzando en la senda de los convenios, como querramos decirle. ¿Qué leyes guardan aquellos que heredan un reino celestial? Éxodo 29 nos marca la pauta, ¿no? ¿Me ayudas con la lectura, José Manuel? Sí, claro. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica. Y tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás con las túnicas. Y les ceñirás la faja a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo y consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ahí hay doctrina profunda. Híjole, se me salen las palabras, ¿no? No se puede hablar de algunos puntos específicos de esto, tiene mucho que ver con el templo, pero tiene que ver todo hay con mucha el doctrina. templo. Hay mucha doctrina profunda ahí. Sí, y de hecho, esta escritura es la que nos cita el Manual General de Instrucciones en la parte de la investidura. La sección 124 de Doctrina y Convenios también nos habla acerca de eso. Esta revelación que se dio a José Smith dice: de cierto os digo que vuestras unciones y lavamientos y vuestros bautismos por los muertos y vuestras asambleas solemnes y memoriales para vuestros sacrificios por medio de los hijos de Leví y para vuestros oráculos en vuestros lugares santísimos en donde recibís conversaciones,
y vuestros estatutos y juicios para el principio de las revelaciones y fundamento de Sión, y para la gloria, honra e investidura de todos sus habitantes. Son conferidos mediante la ordenanza de mi santa casa, que a mi pueblo siempre se le manda construir a mi santo nombre. De ahí esto nos lleva justamente a la investidura, y estos puntos son copiados del Manual General de Instrucciones de la Iglesia, ¿no? Donde viene este texto tal cual. Entonces nos comienza a hablar justamente de lo que ya vimos en el Éxodo, en el capítulo de Éxodo que leímos, en la sección 124 de Doctrina y Convenios, todo esto ligado a lo que nos explica de manera muy clara en el manual sobre las leyes que por convenio recibimos al ser lavados, al ser ungidos y al recibir las santas ordenanzas en la casa del Señor. Víctor, lo voy a ir mostrando en pantalla y si quieres ir explicando o mencionando al respecto. Bueno, sí, como parte de la investidura, que es una ordenanza propia del templo, hacemos convenio de guardar 5 leyes, y entre ellas estas, ¿no? Y como bien dices, están aquí en el manual de administración de la iglesia, por lo tanto es información pública. El manual de administración de la iglesia también es público, no está solamente, o no está restringido solamente a la lectura entre los miembros de la iglesia, sino que está públicamente en los sitios oficiales de la iglesia. Entonces podemos hablar de esto sin ningún problema. Entonces son 5 leyes a las que hacemos convenio guardar cuando nosotros hacemos esta ordenanza de la investidura. Bueno, habla primeramente de la ley de obediencia, habla de la ley de sacrificio. Aquí trae estas pequeñas definiciones, ¿no? en el manual general. En cuanto a la ley de obediencia, dice esforzarse por guardar los mandamientos del Padre Celestial. En cuanto a la ley de sacrificio, sacrificarse a fin de apoyar la obra del Señor, y también arrepentirse con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. No sé si hay mucho que agregar a esto. Relacionándolo con el tema, si usted no desea un reino celestial, pues simple y sencillamente desobedezca estas leyes sin arrepentirse. O no vaya al templo, ¿no? Y no haga estos convenios. No las reciba. O no las reciba, o si las recibe ya no las viva, y si no lo hace, no puede vivir dentro de un reino celestial y por ende estaría dispuesto para el siguiente, ¿no? Sí. La siguiente, sí. Hay una nada más ahí en tema de sacrificio. En el ajedrez existe mucho esta palabra de sacrificio, que se usa con o se le da otra connotación a la palabra que me parece muy interesante. En ajedrez un sacrificio es entregar algo a fin de obtener algo mayor. O sea, en el ajedrez, por ejemplo, entregas un peón a cambio de obtener una posición en la cual vas a capturar un caballo, una torre, una pieza de mayor valor. Entonces, el sacrificio, cuando dice ahí sacrificarse, estamos hablando de entregar algo que vale mucho para nosotros, pero vamos a obtener algo de mayor valor a cambio. Ok, ¿y eso cómo lo relacionamos con esta ley de sacrificio, José Manuel? Bueno, la ley de sacrificio se nos es dada. El mayor sacrificio de todos los sacrificios es el de Jesucristo. De ahí viene todo lo que habla de sacrificio, habla de Cristo. Entonces, a través de la ley de sacrificio, como no vamos a ser perfectos en la ley de la obediencia, entonces por eso tenemos la posibilidad de tener un sacrificio, ¿no? O sea, como no guardo los mandamientos, entonces tengo la posibilidad de arrepentirme por medio de sacrificar el corazón quebrantado y el espíritu contrito. Y entonces puedo obtener un mayor valor, que es el perdón, y no solo el perdón, sino lo que tiene que ver con las leyes que siguen directamente. Bien, muy bien, me gusta eso, José Manuel. Pongo la siguiente ley que es necesaria para heredar un reino celestial, es vivirla, es la ley de la obediencia a la ley del Evangelio de Jesucristo, lo cual significa, y lo leo, dice ejercer fe en Jesucristo. 2, arrepentirse diariamente. 3, hacer convenios con Dios mediante la recepción de las ordenanzas de salvación y exaltación. 4, perseverar hasta el fin cumpliendo los convenios. 5, esforzarse por vivir los 2 grandes mandamientos,
Estos consisten en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Víctor, aquí vemos el Evangelio de Jesucristo redentorio, el Evangelio que enseñó Juan, el Evangelio que enseñó Jesucristo. Eso es lo que está esencialmente en el libro de Mormón. Esto lo vemos en el libro de Mormón y también lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? De manera muy clara, tanto en la administración personal de Jesucristo, como luego lo leemos con Pedro o con todas las cartas de Pablo, en donde de manera muy consistente hablan de esto. Y lo enseñamos en la iglesia, ¿no? Como una doctrina muy, muy sencilla desde los niños más pequeños, desde la primaria. Ejercer fe en Jesucristo como primer principio, arrepentimiento como un segundo principio, y luego vienen las ordenanzas, de las cuales ya hemos estado hablando. Tanto aquí las separa en dos, ¿no? Ordenanzas de salvación y exaltación. Y creo que ya en este punto queda claro que las ordenanzas de salvación son las que nos van a permitir llegar al reino celestial, pero no necesariamente al reino de gloria más alto dentro del reino celestial, que serían las ordenanzas del templo. Perseverar hasta el fin, y me encanta el último punto, y de hecho, ahorita estaba tratando de decir algo, pero luego me di cuenta que tenía mi micrófono apagado. Yo, ¿por qué no me hacen caso? No te escuchamos. Espera, sí. Déjate, pongo en primer plano para escucharte y verte en todo tu esplendor. Y ya en eso pasaron a la siguiente diapositiva y dije, es que no me estaban escuchando. Lo que pasa es que si regresábamos a la anterior, en donde hablaba de la ley de sacrificio, fíjate lo que dice, es decir, ¿en qué sentido va el sacrificio? Dice, a fin de apoyar la obra del Señor, por un lado, y arrepentirse con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Son los dos cosas, los dos aspectos, ¿no? Y lo primero que vino a mi mente fue el discurso que analizamos esta semana de conectar los dos grandes mandamientos. Uh-huh. Y luego pasamos a la siguiente diapositiva y resulta que ahí tienes, ¿no? Los dos grandes mandamientos. Entonces, la obediencia está relacionada con esos dos grandes mandamientos, pero también el sacrificio está relacionada con esos dos grandes mandamientos. Porque por un lado se nos dice sacrificar para ayudar en la obra del Señor, es decir, en lo que tiene que ver con el amor a mis semejantes, pero también habla del arrepentimiento. Entonces tiene que ver con mi amor y con mi relación con Dios, ¿no? Con el amor que yo tengo con Dios. Entonces está muy relacionada la ley de sacrificio, hablando de los dos aspectos del sacrificio, relacionada totalmente con la ley del evangelio. Yo digo que van ligadas totalmente. Y aquí esto lo comprueba, ¿no? Esto lo confirma, en donde dice esforzarse por vivir los dos grandes mandamientos. Sí. Y eso, bueno, si no hay algo adicional, avanzo al siguiente punto. Sí. ¿Sí? Las siguientes dos leyes que son parte de esta investidura y que son indispensables para heredar un reino celestial. La cuarta es la ley de castidad, que nos explica el manual general, que significa abstenerse de las relaciones sexuales del matrimonio, relaciones sexuales fuera del matrimonio legal entre un hombre y una mujer, lo que va de acuerdo con la ley de Dios. Y 5, la ley de consagración, la cual implica que los miembros dediquen su tiempo, sus talentos y todo aquello con lo que el Señor los haya bendecido a edificar la iglesia de Jesucristo en la tierra. Sobre este punto, José Manuel, ¿qué deseas comentar? Bueno, he escuchado muchas veces en la iglesia que decimos que la ley de consagración la viviremos en el milenio o en otro momento que ahora no está vigente, pero la ley de consagración sí está vigente. Hacemos convenio de guardar la ley de consagración en el templo. Aquí con toda claridad se nos enseña en el manual, con mucha claridad, que es una de las leyes que vamos a comprometernos a guardar. ¿Qué significa esta ley? Como yo la entiendo, es que cada esfuerzo de mi vida, cada momento de mi vida de trabajo, siempre lo voy a hacer con la intención de edificar el reino de Dios. Esto quiere decir que, por ejemplo, pues nosotros, creo que todos los que estamos aquí, los que están conectados, el día de mañana, lunes, probablemente tengamos que ir a trabajar.
a obtener un ingreso, pero ese ingreso también yo lo puedo obtener con el fin de establecer la iglesia, y eso implica pues que mi familia tenga alimento, que haya un techo sobre nuestras cabezas, pero va también mucho, tiene que ver con lo que yo tengo en mi corazón, que todo lo que reciba, que todo lo que tenga, va a ser para la obra del Señor. Y entonces, sin consagración, no hay gloria celestial. Es una condición para entrar en la gloria celestial, la ley de consagración. De la ley de castidad, yo recomendaría a nuestros hermanos que los que tengan alguna duda vean la transmisión de esta semana, la que grabaste. Es más, no sé si por ahí anda la portada, Salvador. Estuvo muy buena, hermanos. De verdad que se las recomiendo mucho, muy completa. Creo que no habría nada que agregar con respecto a este tema. Ahí lo podemos ver. Pero con respecto a la consagración, es que es un requisito obligatorio para entrar en la gloria celestial. Y por cierto, el día de mañana voy a abordar el tema de la ley de consagración, ¿eh? Me voy a profundizar en este tema. El que quiera acompañarme en punto de las 8 de la mañana completamente en vivo, vamos a estar profundizando en esto. Entonces, reiterando el punto, ¿no? Si yo deseo heredar un reino celestial, debo vivir de acuerdo con la ley de castidad. Y vamos a regresarnos, Víctor, un poco. Ahorita decíamos que los adúlteros y los fornicarios estaban en la ley de los 10 mandamientos, y que según la sección 76, los fornicarios, los adúlteros o todo lo relacionado con el pecado sexual son dignos de un reino del orden celestial. Entonces, si yo no vivo la ley de castidad, estoy o me coloco en un reino celestial. Si yo vivo la ley de castidad, tal cual se enseña en el templo, y estoy en el orden del nuevo y sempiterno convenio y obedezco todas las leyes relacionadas, entonces me coloco, Víctor, en un orden de un reino celestial. Y aquí podemos ver, al menos en este aspecto, los dos polos, ¿no? En una misma ley, cómo es que si la vivo dentro del convenio, o me coloco en un reino celestial, pero si no la vivo, entonces me coloco en el extremo contrario. Y podríamos pensar, bueno, ¿y por qué no me mandan al terrestre, no? ¿Por qué me mandan hasta el celestial? Sí. Y tú lo comentabas hace un rato, ¿no? De la gloria o del reino celestial habla muy poco la sección 76 de Doctrina y Convenios. El elder Christofferson en esta conferencia general, y creo que ya vimos aquí una cita o vamos a ver alguna más, se refiere justo a esto, ¿no? No hago el spoiler porque creo que lo traemos más adelante, pero tiene que ver con que generalmente cuando desobedecemos una ley, nos descalifica totalmente tanto de la gloria celestial, pero también de la terrestre. Y aquí vamos a hacer esa distinción entre los pecados terrestres y celestiales, ¿no? Pero estos estamos hablando de que son pecados celestiales, cualquiera de los que ya vimos, ¿no? Es decir, infringir o faltar a cualquier ley entre las que ya vimos, específicamente los 10 mandamientos, o si lo queremos resumir en las dos leyes principales, como lo resumió El Salvador, esto nos descalifica de una gloria celestial, pero no solo nos baja la terrestre, nos manda hasta la celestial, que es la propia de este tipo de pecados. Y es que, adelantando un poco, Víctor, en el reino terrestre, básicamente nos ubicamos en pecados de omisión, cosas que dejamos de hacer. Pero ya cuando es comisión misma, y en este caso de una ley tan importante que es decíamos ahorita, no es la de tercera de mayor gravedad, entonces inmediatamente me coloco en un punto, en una ley inferior, porque la ley no me protege, no me preserva, no me perfecciona y no me santifica, dice la sección 84, ¿no? Entonces no puedo permanecer en un reino ni celestial ni terrestre, pero sí en un reino del orden celestial.
Ahora, por aquí alguien preguntaba hace un rato, bueno, la gloria celestial entonces debe de tener también varios cielos o grados, utilizando las palabras de la sección 131. Decía, porque no es lo mismo violar el día de reposo que cometer asesinato. Ciertamente no es lo mismo, ¿no? Y la cosa, Víctor y José Manuel, es que las revelaciones dadas no nos aclaran este punto en cuanto a posibles subdivisiones de los otros reinos de gloria. Solamente dice que en la gloria celestial cada persona es diferente a otra, así como una estrella es diferente a otra en el firmamento. No aclara si hay alguna separación en cielos o grados, como comentas. La única es la celestial. Me gustaría, hay un comentario de María Rodríguez solamente me parece un punto que quisiera quedara bien claro. Dice que si algún miembro hace convenio del templo de la ley de castidad y viola el convenio y se arrepiente, ¿no alcanzará la exaltación? La respuesta es que sí puede alcanzar la exaltación cualquiera que se arrepiente, a menos que haya nuevamente negado el Espíritu Santo o derramado sangre inocente, en el caso de la exaltación. Lo estuvo hace rato en una escritura muy clara, pero solamente porque quisiera que quedara muy claro. Todos tenemos la posibilidad de arrepentirnos y de alcanzar la exaltación si estamos en esta tierra. Dice, y eso está en las escrituras, hermana. ¿Quién es hermano Mario Rodríguez? Eso está en las escrituras, es cuestión nada más de ir y buscar. La sección 42 dice, no cometerás adulterio y el que cometa adulterio y no se arrepienta será expulsado. Versículo 25, que ahí no lo pusimos, dice, y lo parafraseo, no, pero si se arrepiente, será perdonado. Entonces, el pecado sexual es perdonable, total y absolutamente es perdonable. El único que nos dice en las escrituras que no tiene perdón es el pecado de negar el Espíritu Santo. Y yo tengo ahí ciertas reticencias y dudas sobre el del asesinato, ¿no? Dice que es muy difícil, ¿no? Sí, en la sección, en el capítulo 42 de Alma, pero en otros lados dice que no tiene perdón también. Sí, me parece que la distinción es por haber hecho convenios. ¿No? O sea, si ya hicimos convenios y derramamos sangre inocente, ojo, inocente, ¿no? O sea, estamos hablando de cometer asesinato a sangre fría y no al revés, de defender a un familiar o ser enviado. O sea, hay otras situaciones en las que esto no es ni siquiera pecado. Pero en ese caso sí, pareciera que no hay perdón tampoco. Yo tengo una aclaración de a quien preguntaba si en el reino celestial también habría varios niveles, puesto que el nivel de pecado es diferente, ¿no? Entre unos y otros. Recordemos que antes de heredar un reino de gloria, y lo explicó muy bien el presidente Ox en el discurso Reinos de Gloria, y me parece que leímos la cita, ¿no? Hace un buen rato, pero ahí explica que habrá un tiempo entre la muerte y la resurrección, o un tiempo entre la muerte y que seamos asignados a un reino de gloria, en donde tendremos que pagar por los pecados de los cuales no nos arrepentimos. Ahí es donde está la diferencia. Es decir, no es tanto de que si el reino celestial tiene varios niveles de acuerdo a los pecados que hayamos cometido. Tú lo decías, José Manuel, no vamos a llegar sucios, no vamos a llegar con mancha, ni siquiera el reino celestial. Todo tiene que haberse limpiado antes. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu tienen que ser limpios antes de heredar incluso el reino celestial. Entonces, ¿en dónde está la diferencia para el que faltó al día de reposo y para el que cometió adulterio, por ejemplo, yéndonos a extremos de pecados? La diferencia está en que si no se arrepintió al salir de esta tierra, entonces el sufrimiento que una persona pase y la otra, ahí va a ser muy diferente. Es decir, el dolor que yo tenga que pasar como condena, por decirlo de alguna manera, de ese pecado que cometí y no me arrepentí, entonces obviamente va a ser mucho mayor ese dolor en intensidad que el que solamente violó el día de reposo, por ejemplo, ¿no?
recordemos que Jesucristo pagó por todos los pecados, entonces si nosotros nos arrepentimos, nosotros no tenemos que sufrir, porque Él ya lo sufrió. Pero si no nos arrepentimos, entonces dice la sección 19 de Doctrina y Convenios, tendremos que padecer así como Él. Entonces me parece que ese es el filtro y ahí es donde está la diferencia de si alguien cometió un pecado pequeño y alguien uno más grande, ahí es donde está la diferencia, el sufrimiento que va a tener esa persona antes de que se le asigne entonces, en su caso, a la gloria o al reino celestial. O sea, podríamos hacer un símil con las leyes de este mundo, que si a lo mejor yo cometí un delito menor, pues nada más me voy a preso 4, 5, 6 meses, y si el delito es mayor, a lo mejor tengo que pasar toda la vida en la cárcel. Sí, y una vez que salgan los dos y que ya cumplieron su condena, en ese momento están iguales, ¿no? En las mismas condiciones.